¿Están listos? Bien, he titulado esto el arrepentimiento y conversión como el camino hacia una verdadera transformación. ¿Y por qué deberíamos de esperar ser transformados? Porque para esto murió y resucitó Jesús, para que tengamos una experiencia de cambio y semejanza a Jesús y volver a los propósitos que Dios planificó para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Y mayormente este proceso de transformación de pronto se vuelve escandalosamente notorio cuando los cielos se abren sobre una persona que se arrepiente en verdad y se convierte, sobre una familia que se arrepiente y se convierte, sobre una iglesia que se arrepiente y se convierte, sobre una nación que se arrepiente y se convierte, y la gloria de Dios desciende sobre estas vidas. Se conoce como avivamiento, como visitación, como un mover poderoso del Espíritu Santo, cambiando y volviendo el corazón de la gente hacia Dios. El problema es que muchas veces hemos diluido lo que significa el arrepentimiento. Veamos en primer lugar desde la perspectiva del Señor Jesús. Ve lo que dicen estos versículos para que veas cómo comienza ese proceso. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Pero eso no es todo. Él continúa diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Permítame detenerme unos segundos en esa porción. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo. Jesús es la luz prometida allá en Isaías, que dice que el mundo estaba en tinieblas y una luz resplandeció. Ese es nuestro amado Jesús, que vino y él dijo: yo soy la luz del mundo. Y si se manifestó la luz en las tinieblas, es porque era necesario descubrir lo que estaba en las tinieblas. Y en las tinieblas está el engaño, en las tinieblas está el error, en las tinieblas está la esclavitud, la ignorancia, el adormecimiento de la conciencia. Pero la noticia más mala que puedo leer ahí es que la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y la luz viene en muchas maneras. La Escritura dice que en un principio Dios habló a los hombres a través de profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Así que cada vez que habla el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, cada vez que somos expuestos a su palabra, la luz está resplandeciendo sobre nosotros. Y siempre va a haber una respuesta: o alejarse más a las tinieblas, o lo que dice enseguida, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que cada vez que la luz viene, cada vez que el Señor Jesús te habla, sea a través de la lectura de la Biblia, a través de una predicación, a través de una canción, porque Dios usa muchas veces eso, o a través del consejo de alguien, tu respuesta y mi respuesta son una de dos: o nos endurecemos y nos vamos más hacia las tinieblas, o venimos a la luz para que nuestras obras sean reprendidas. Amén. Así que cada domingo que vienes a escuchar, la luz se enciende, y donde hay tinieblas va a descubrir lo que necesita ser cambiado.
Cada vez que abres la escritura, la luz se enciende y debes de abrirlo con esa actitud. Quiero que Dios hable a mi vida para mirar qué es lo que debo de cambiar. Cada vez que te sientas y que alguien te hable al corazón con la verdad, está encendiendo la luz para que tú respondas a esa gracia. O te vas a endurecer más, o vas a venir a la luz para que sea reprendido lo que está mal y lo que ha de corregirse. Este es un ejemplo, y este es un albañil. Créanme que no tengo nada en contra de los albañiles, en verdad. Pero este albañil está haciendo algo, está haciendo una construcción, está haciendo, ¿qué se me ocurre? Está levantando un edificio el albañil, está poniendo losa, columnas, dalas, cimientos, todo eso. Pero es un albañil sin toda la preparación que se requiere, y de pronto viene un ingeniero, en el supuesto caso de que el ingeniero es bueno y sabe todo esto, y se da cuenta que el albañil está cometiendo errores y le dice: oye amigo, mira, soy ingeniero, estás haciendo esa construcción y me da gusto que te hayan contratado, pero eso que estás haciendo está mal, es peligroso. Debes de calcular este peso, estas dalas, esta varilla. Si tú sigues adelante con eso, esa construcción se va a caer. Si ese albañil es humilde y se da cuenta que ese ingeniero tiene la razón, va a temblar y va a decir: en serio, ayúdame, ¿cómo corrijo esto? Es que tienes que derrumbar todo eso y volverlo a hacer, pero me va a costar dinero. Sí, pero si lo dejas así, va a haber mucha gente que se va a meter a esa construcción y va a morir. Él puede responder así y pagar el costo de corregir lo que está mal, o él puede decir: ¿sabes qué? No te metas en lo que no te importa, es mi trabajo, me van a pagar $1,000,000 por eso, a mí qué me importa quién se muera ahí. Viene entonces la tragedia, viene entonces el derrumbe por no haber aceptado la luz que vino a su vida para privarlo de una catástrofe. Así que piensa en este diálogo. Eso que estás haciendo está mal. Te lo puede decir el Señor, te lo puede decir una persona, te lo puede decir una predicación, te lo puede decir la misma Biblia. Y luego responde alguien: yo soy así. Es que yo soy así y me amo como soy. Bien. Ah, sí. ¿Y esto a dónde te va a llevar? Porque no solamente nos quedamos en yo soy así, debemos de preguntarnos: ¿a dónde me va a llevar el ser así y el actuar así? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué es lo que sigue después de esta conducta, después de este estilo de vida? Está bien, eres así, pero ¿qué sigue de allí? ¿A dónde te lleva eso? El lugar más peligroso en donde sentarse a descansar es el sillón de la autocomplacencia. Sentirte cómodo, autoindulgente contigo mismo, excusar tus fallas. Básicamente está la definición de la autocomplacencia. Tendencia de aquellos que buscan excusar sus propios errores o aceptar fácilmente sus propios defectos. Y todos alguna vez caemos en ese gravísimo y peligrosísimo error. Es que yo soy así, soy feliz, déjame. Es sentarse cómodamente en el lugar más peligroso. Y ahorita vamos a entender por qué.
Veamos el llamado de Dios al arrepentimiento. En Mateo 4:17, de hecho la Biblia está saturadísima de esto. Tanto Juan el Bautista como el Señor Jesús empiezan su ministerio así: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente menciono esos dos llamados al arrepentimiento, pero hay más. Hay otro que dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, es cierto que en estos dos contextos la palabra arrepentimiento significa cambiar la mente, cambiar la manera de pensar. Pero sabe, muchas veces por cambiar la palabra arrepentimiento por lo que significa, tenemos la tendencia de hacerlo demasiado amigable. Es que nada más significa cambiar de manera de pensar. Como si fuera tan sencillo y como si fuera opcional, como si no hubiera ningún riesgo de cambiar la manera de pensar. El asunto es qué implica cambiar de manera de pensar. Porque parece que pasamos de largo el meditar qué implica cambiar de manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar acerca del pecado, de amar el pecado, de sentirnos cómodos con el pecado, a aborrecer el pecado. Esa es parte del llamado del arrepentimiento. Porque Dios no está llamando al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores, a los que pecan, y a cuando pecan los justos también. Cambiar tu opinión, mi opinión acerca de lo que es el pecado, no es una debilidad, no es una falla de carácter, es pecado. Y pecado es una transgresión de la ley, es una ofensa a Dios, es algo aborrecible por lo que Jesús murió. Cualquier pecado, por pequeño e insignificante que lo veamos, es pecado. Y debemos de cambiar nuestra manera de pensar hacia el pecado. Sea de los más escandalosos, sea de los pecados más inofensivos, debemos de cambiar nuestra opinión acerca del pecado. También arrepentimiento es cambiar la mente acerca de cómo pensamos acerca de Dios. No somos llamados a opinar o a formarnos una opinión de Dios en nuestro propio criterio. Dios ha revelado cómo es Él y lo que Él piensa acerca de lo que es el pecado. Dios no es un viejito bonachón que se ríe de nuestras atrocidades, de nuestras ofensas. Él nos ama, pero aborrece el pecado. Por eso Jesús fue a la cruz, porque aborrece el pecado, por pequeño o grande que parezca. Jesús fue a la cruz porque Dios aborrece el pecado, porque nos amó a nosotros y prefirió condenar el pecado y los pecados en Jesús. Pero nunca podemos minimizar la santidad de Dios o cambiarla, ocultar esa parte de la santidad, de la justicia de Dios, solo y quedarnos con lo que nos parece más tierno. Oh, Dios me ama, Dios es amor, es cierto, pero nunca limites la revelación del carácter de Dios a un solo atributo. Entre más conocemos a Dios, entre más nos permitimos que nos sea revelado quién es Él, más vamos a amarlo a Él y más vamos a aborrecer el pecado. También cambiar de mente es cómo piensa uno acerca de sí mismo. Y pasar de la autocomplacencia a la humillación. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces se siente cómoda con su pecado. Y si vas a cambiar tu manera de pensar acerca de ti, entonces tienes que reconocer que necesitas humillarte ante Dios, porque Dios piensa diferente, porque el pecado es más horrible de lo que parece. Amén. También, utilizando el versículo de Hechos 3:19, si no me falla mi memoria,
que dice arrepentidos y convertidos. La palabra conversión tiene que ver con cambiar de dirección. Muchas veces el arrepentimiento se confunde con unos minutos emocionales de lágrimas porque nos sentimos mal por las cosas que hemos hecho. Pero eso no es suficiente, hay que convertirse, hay que voltear y cambiar la dirección. Si antes ibas en esta dirección haciendo, practicando esto, entonces Dios te llama a cambiar tu manera de pensar acerca del pecado, acerca de Dios, acerca de ti mismo y cambiar tu conducta. Ahora odias el pecado, ahora vas a vivir por hacer lo contrario de lo que estabas haciendo. Mientras te limpias tus lágrimas de haber pecado, estás caminando en una dirección correcta. Como aborreces ese pecado, ahora quieres amar lo que es contrario a lo que estabas haciendo y vas en esa dirección. Cambias de dirección de vida, abandonas el estilo de vida pecaminoso y también te entregas de todo corazón a hacer la voluntad de Dios sin excusas y a pesar del costo que eso implique. Eso es conversión. Porque a veces cuesta mucho convertirte. Es decir, va a implicar cambios radicales en nuestra vida cuando Dios nos llama a algo. Ahora, aquí hay dos palabras en la Biblia con relación a nuestra maldad. Es el pecado y los pecados. El pecado, en primer lugar, veamos que son dos cosas diferentes, el pecado y los pecados. El pecado como una ley interna, como un poder interno. Es la naturaleza humana desde Adán, tiene pecado dentro de sí. ¿Ven lo que dice ahí en Jeremías 13:23? ¿Puede un etíope cambiar de color? ¿Puede un negrito convertirse en rubio? Es lo que está preguntando el Espíritu Santo. Y es una pregunta retórica. O dice, ¿puede un leopardo quitarse sus manchas? La respuesta implícita es no. Pues tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, le dice el Señor a su pueblo, porque están acostumbrados al mal. Habituados es la palabra original. Habituados, entrenados, han repetido vez tras vez la misma conducta y se les hace normal porque ya es su naturaleza hacer lo que están haciendo. Es un entrenamiento de hacer las cosas mal a lo largo de la vida. Y tú le dices a una persona que tiene años caminando como una persona mentirosa desde que tiene uso de razón, si es que la ha usado, le dices, mira, nada más tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo? Sí, pues decir la verdad en lugar de ser mentiroso. Oh, ok, le voy a echar ganas, ¿eh? Eso no es arrepentimiento. Tiene que cambiar su manera de pensar respecto al pecado, aborrecerlo con todo su corazón. Y eso no lo puede hacer solamente por el simple ejercicio de su voluntad. Tiene que cambiar su opinión acerca de Dios. Y eso no lo puede hacer solo por el simple ejercicio de su voluntad. Y tiene que verse a sí mismo como Dios lo ve. Alguien que no puede cambiarse a sí mismo, como un etíope o como un leopardo, como un jaguar o lo que sea, no puede cambiarse a sí mismo porque es la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. El principio del pecado opera también en los cristianos y en los no cristianos. Ahorita voy a aclarar por qué en los cristianos es diferente, los hijos de Dios nacidos de nuevo. Lo que dice Pablo, el apóstol Pablo está analizando cuál es la condición de su humanidad y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién?
el pecado que está en mí. Él no está excusando su maldad. Él está refiriéndose a una ley que hay en su humanidad que lo incita a hacer lo opuesto de lo que en su mente querría hacer, sino el pecado que mora en mí. Pero por cuanto el pecado mora en ti, mora en mí, somos culpables de lo que el pecado nos incita a hacer. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? El mal está en mí. No está diciendo que el mal está en el mundo, que el mal está en el diablo, que el mal está en las circunstancias en las que nací. Está en mí, el mal está en mí. En los tuétanos, la médula de la vida humana es pecado. Una ley, un principio, un poder que actúa miserablemente en la vida de los seres humanos y lo arrastra a hacer aquello que no quisiera haber hecho en el fondo de su alma. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ¿qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. ¿En dónde está la ley del pecado? En las manos, en los ojos, en los oídos, en la boca, en los pies, en tu sexualidad. Ahí está la ley del pecado operando, en tus apetitos, en tus inclinaciones. Ahí está la ley en la raza humana. No puede quitarse las manchas el leopardo, como tampoco los seres humanos pueden arrancar de sí la ley del pecado por un simple ejercicio de la voluntad de decir, ok, ya no voy a volver a hacer esto. Tú sabes que no funciona. Y luego por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La siguiente porción de ahí de Romanos nos aclara. Y esto, si Dios así lo permite, lo voy a ver la siguiente semana. Pero primero quiero que veas que hay un principio operando en la raza humana que se llama pecado. Así que el pecado que está dentro de uno lo incita a pecar, a cometer pecados. Los pecados son las acciones contrarias a la voluntad de Dios. El pecado es el motor que impulsa el corazón, la voluntad, los pensamientos, sentimientos de los seres humanos a hacer exactamente lo que Dios aborrece. Esto ocurrió desde la caída de Adán y Eva. Así que una ojeada rápida, unas porciones, cómo Dios mira esos pecados. No es como yo opino, cómo los mira Dios. Jeremías 4:22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para el mal, pero hacer el bien no saben. Esa es la opinión de Dios, no de Jeremías ni mía, acerca de los suyos. Cada uno engaña a su prójimo y no habla la verdad. Son acciones perversas. Han enseñado sus lenguas a hablar mentiras. Se afanan por cometer iniquidad. Oh Señor, no buscan tus ojos la verdad. Tú los heriste, mas no les dolió. Tú los consumiste, mas ellos rehusaron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la roca. Rehusaron arrepentirse o volverse atrás, es lo que significa esta palabra ahí. A pesar de que Dios los reprendió, permitió consecuencias, ellos rehusaron arrepentirse. Y luego este último, te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán, es decir, apartarse de Dios y de la verdad. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí. Declara a quién. Declara a quién. El Señor. Así de horrendo es como Dios ve el pecado y los pecados. Ahora,
¿Cómo nos libra Dios del pecado y de los pecados? ¿Ve esta porción? Ahí nos detenemos un poco más. Veamos Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, otra vez el pecado, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Ahora déjenme dirijo a ustedes, que ustedes que son nacidos de nuevo, ustedes que tienen una relación con el Señor y que muchas veces fallan como yo. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Así que el pecado es visto como un rey o como un impostor, mejor dicho, porque está reinando en el lugar donde no debería de reinar. Está usurpando, tomando un trono que no le corresponde. Pablo llega al extremo de personificar al pecado. El pecado es alguien, no solamente es algo. Para que entendamos cómo opera el pecado. Pero el pecado está hablando, reinó para muerte, es decir, tiempo pasado. El pecado no reina o no debería reinar en la vida de un hijo de Dios. Recuerda que estoy hablando de ese tirano, de ese principio, de ese poder que antes de que Cristo te salve está reinando en tu vida para muerte, porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el pecado reinó para muerte. Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Jesús. Y entonces ahora la gracia reina por la justicia, por la justificación hacia los que han creído en Cristo. Así que también ustedes considérense muertos. ¿A quién? Al pecado. ¿Muertos a quién? Al pecado. ¿Has tenido una relación tan mala con alguien alguna vez en tu vida que le dices, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti. Haz de cuenta que estoy muerto. No me busques. Considérense muertos al pecado. Ustedes ya no viven para el pecado. Dense por muertos. Ahorita van a entender por qué Pablo dice esto. En Romanos 6, 10, 14, aquí va esto. Porque en cuanto murió Jesús, al pecado murió. Jesús murió al pecado. No es porque fuera pecador, murió en nuestra representación. Murió en nuestro lugar al pecado. Por eso debiéramos de considerarnos muertos al pecado. Al pecado murió una vez por todas. Al pecado, no murió a los pecados, murió al pecado. ¿Están de acuerdo? Murió al pecado. Jesús nos está sustituyendo y Él se da por muerto al pecado en nuestro lugar. Nosotros no podemos hacerlo, así que Él lo hace. Literalmente Él es convertido en pecado y Dios está condenando el pecado en la cruz cuando Él muere en la cruz. El pecado ya no toma un lugar prominente en la vida de un creyente. El pecado como ley, como principio, como poder. Ahora hablando de Jesús que ha resucitado, más en cuanto vive para Dios, vive. ¿Para quién vive Cristo Jesús? Para Dios. Así que ustedes considérense muertos al pecado. Es una actitud. Si Dios me considera muerto al pecado, entonces yo debo de considerarme muerto al pecado. Pero vivo para Dios en Cristo. Es decir, mi vida dedicada totalmente a Él, a vivir para Él. Esa es una vida que ha sido librada de la esclavitud del pecado. Me considero muerto al pecado. Y aquí viene el versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir que no reine? No dijimos que ya no reina más. Quiere decir que el pecado puede volver a tomar el trono en tu vida. No reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus inclinaciones al mal. Y tampoco presente en vuestros miembros, ojos, nariz, boca, oídos, mente, tus pies, todo. No presentes tus miembros al pecado. No ofrezcas tus miembros al pecado. No seas leal al pecado como instrumentos. Aquí la palabra instrumento realmente es armas. Pablo escribe armas porque está hablando de que hay una guerra interna. Hay un castillo que es tu cuerpo. Hay un trono. Hay un intento de dar un golpe de estado, porque ahora en Cristo los cristianos reina la gracia en ellos por la justicia. Pero hay un intento, el pecado está ahí. El pecado está ahí, pero fue quitado del trono. Dice que el pecado reinó para muerte, pero ahora reina la gracia por la justicia. La gracia es la capacitación sobrenatural para vivir en justicia, en santidad. Pero el pecado, cuando alguien ofrece sus miembros para servirlo, para ser leal, está participando de una traición en este reino. Así que el pecado incita, porque está ahí, incita a los miembros a través de las concupiscencias a rebelarse en contra de la gracia. Por eso dice que no reine pues el pecado en ustedes. No permitan que ese principio tome el trono de nuevo y derroque a la gracia y la gracia sea hecha vana. Ni presenten sus miembros al servicio del pecado. No presenten sus manos para pecar. No presenten su mente para pecar. No presenten sus pies. No presenten sus ojos para pecar. Porque ese tirano puede atrapar alguna de esos siervos que son tus buenos deseos y convertirlos en un instrumento de iniquidad. Ejemplo: ¿comer es pecado? ¿Comer es pecado? No, es algo bueno. Pero cuando esos deseos son incitados por el pecado que está ahí, aunque no reina, es algo que está ahí y te incita a ser un tragón. No es broma. Se convierte en gula esto, en descontrol. Estás entregando ese deseo al servicio del pecado. Una facultad que debe de ser de bendición para tu vida es retorcida porque presentaste tus miembros al servicio del pecado. ¿Descansar es pecado? ¿Descansar es pecado, sí o no? No, pero si permites que el pecado reine y presentas tus miembros al servicio del pecado, entonces, escúcheme bien, ese descanso se convierte en pereza, y la pereza nunca está aplaudida por Dios. La pereza es una maldad del corazón, porque Dios nos puso en un huerto para trabajar. Y algunos se ríen de la pereza, de su propia pereza. Y es una maldad entregar nuestros miembros, nuestro cuerpo a la pereza. ¿El sexo es pecado? En ninguna manera. Es una bendición que Dios les da a los seres humanos para usarla dentro del marco del matrimonio. Pero la lujuria, cualquier uso de la sexualidad fuera de los límites que Dios trazó, es una corrupción de ese deseo santo que Dios puso en el corazón de sus hijos. Cualquier cosa buena, el pecado la retuerce si es que cedemos el control al pecado. ¿Hablar es malo? Es una facultad para comunicarnos. Pero cuando ese hablar es entregado al servicio del pecado,
esa forma de comunicarnos, de ser chismosos. Y no es una gracia ser chismosos, es una maldad que Dios condena. Difamar a la gente es pecado, está entregada la lengua al servicio del pecado. Mentir, todos los pecados de la lengua. Gritar, ofender, es el resultado de entregar nuestros miembros al servicio del pecado. Y muchos cristianos están adormecidos y piensan que es una debilidad solamente. Pero arrepentirse quiere decir mirar el pecado como Dios lo ve. Meditar es bueno, definitivamente. Pero cuando la mente se utiliza para viajar en viajes perversos y malvados, estamos entregando la mente al servicio del pecado. Y es la advertencia a los hijos de Dios que no presenten sus miembros al servicio del pecado y no le obedezcáis en sus concupiscencias. Es decir, que la gracia está reinando y por la gracia tú puedes decir no al pecado. Esas concupiscencias, esas inclinaciones que el pecado nos incita a caminar en ellas, la gracia que reina por la justicia te faculta para decir no. Ese no es el camino, este es el camino. Voy a escoger. Porque dice: preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios, presenten sus armas a Dios como armas de justicia, porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes si hacen eso. El pecado te incita a través de tus miembros a hacer algo, y la gracia que está reinando en un hijo de Dios te faculta para decir no. ¿Sé a dónde me lleva esto? Estoy tentado a decir una mentira en lugar de decir la verdad, así que presento mi lengua al servicio de Dios y hablo lo que es conforme a verdad. No miento y luego me disculpo. Abandono la inclinación de mentir, la tentación de mentir, y digo no, gracias. Escojo, elijo la verdad. Eres incitado para que te enojes por alguna situación. Estás ahí en esta escena y la respuesta natural es que es obvio que me enoje. Sí, todos pensamos alguna vez así. Estamos presentando nuestros miembros al servicio al pecado y podemos ser atrapados y quedarnos atrapados ahí, pero la gracia que está reinando te faculta para decir no, y para decir no, voy a escoger la mansedumbre, voy a escoger la humildad, la escojo. Y la palabra escoger o elegir quiere decir que desechas todo lo demás. Cuando un hombre se casa con una mujer, la escogió para su esposa, quiere decir que renunció a todas las demás, ¿correcto? Cuando escoges la justicia, cuando escoges hacer la voluntad de Dios, estás desechando aquello. Cuando tu carne, el pecado te incita a no hacer algo, a no servir en el reino, en la iglesia, porque no quieres comprometerte. Eso es lo que el pecado te incita, y algunos están atrapados ahí. No, Dios me llama a servir, pero mi tentación, la fuerza, no, es que no quiero servir, es mucho compromiso y no tengo tiempo para esas cosas. No, Dios me llama a servir, entonces escojo el servicio y dedico mi vida a servirle a Él. Presento mi vida a Dios como de muerto, de vivo de entre los muertos, y mis miembros como armas para hacer lo que es correcto. Esa es una vida de arrepentimiento. Antes de pecar, te arrepientes. Antes de escoger entregar tus miembros al servicio del pecado, eliges gloriosamente lo que agrada a Dios.
Así que resumiendo esta parte, hijos de Dios, hijas de Dios, la tentación está siempre ahí. ¿Cómo vencemos entonces? Recuerda, Cristo murió para obtener perdón de todos nuestros pecados y murió al pecado por nosotros. Ese es el primer pensamiento que debes de meter en tu cabeza. Todos vamos a equivocarnos en alguna manera. Cristo murió por cada uno de los pecados, cada uno de ellos, para que nosotros podamos arrepentirnos, abandonarlo y alcanzar perdón por lo que fallamos. Pero también murió al pecado para que nosotros ya no sirvamos al pecado, ni le obedezcamos en las concupiscencias, en ninguna. También este pensamiento es: debemos recordar que nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Así que nos identificamos como muertos juntamente con Él al pecado, pero vivos juntamente con Jesús para Dios. Jesús murió y resucitó para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó. Vivir amando el pecado es vivir una vida egoísta. El pecado siempre está orientado a satisfacernos a nosotros mismos. Aquellos que están en Cristo ya no viven para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque esa vida murió allá atrás. Ya no vives y debes de verte a ti como muerto al pecado. Ya no sirves al pecado, ya no vives para el pecado, ya no vives para agradarte a ti mismo, para la autocomplacencia. No, vives para agradar al que murió y resucitó. Él es digno de que nuestras vidas sean rendidas totalmente a Él, de que nuestros miembros sean rendidos totalmente a Él. Amén. Otro pensamiento es que hemos sido unidos con Cristo. Dale un aplauso si le vas a alabar. Estamos unidos a Cristo. Fuimos unidos a Jesús. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Cómo podríamos ofrecer nuestros miembros para la maldad? Si estamos unidos a Cristo, somos parte de Él. Tenemos que honrar eso que Dios hizo. Nos hizo parte del cuerpo de Jesús. Nos unió, estamos en Él y estamos guardados en Él. Debemos de valorar sobremanera esta gracia que Dios nos ha dado. Porque escaparse para ir en pos de servir al pecado que llevó a Jesús en la cruz. Tienes que vivir como lo que fuiste declarado. Fuiste declarado justo y te fue impartida la justicia. Porque si se te dio una nueva naturaleza y una nueva posición ante Dios, ¿por qué querer vivir sirviendo al pecado? ¿Por qué querer rendir algún miembro al pecado? Si fuiste ya declarado justo, inocente. Es como estar ante un juzgado y por alguna cuestión especial el juez te dice: ok, eres inocente, punto. Alguien pagó tu deuda. Soy inocente. Y vas y cometes una infracción porque finalmente eres inocente. Es una cosa necia que hacemos. Es una cosa tonta. Por eso Dios les dijo al pueblo de Israel: son torpes mi pueblo, no piensan, no son inteligentes. Aman el pecado, aman la maldad. Habían visto señales, maravillas, prodigios, todo eso. Y aún no entendían. Y Dios nos llama a un entendimiento de nuestra justicia. No es nuestra, sino un don que nos ha sido dado para que vivamos conforme a ese don. Si te ha sido dado un don para sanar a los enfermos, sana a los enfermos. Si te ha dado un don de justicia, entonces vives rectamente. Piensa en esto. Fuiste declarado justo, inocente, y te fue dado el don de justicia. Vive conforme a
lo que Dios dice que ahora eres en Cristo. Amén. 5, nos consideramos muertos al pecado, pero también vulnerables al engaño, y por eso establecemos límites. Por eso vigilamos. Porque el pecado quiere hacer un golpe de estado en nosotros y arrastrarnos, si pudiese, si no estamos alertas. Nos consideramos muertos al pecado. Tomando la ilustración de esa relación maligna de la que tú quieres salir, y le dices, ¿sabes qué? Ya no me busques. Hazte cuenta que morí, por favor. Y por un tiempo ese tipo o esa tipa ya no te busca, pero como es muy insistente va a ir a buscarte. Y otra, pues ¿qué quieres? Cuando dijiste, pues ¿qué quieres? Perdiste. Le estás poniendo atención y te estás olvidando que tú estás muerto para esa persona. Estás muerto al pecado. Estoy muerto al pecado. No tengo por qué atenderlo. No tengo por qué presentar mis miembros al servicio del pecado. Y esto nos lleva a este último punto. Decimos no al pecado y escogemos a Dios. Decimos no al pecado, no a la incitación. La gracia reina. La gracia me ayuda a decir no y sí a esto. Te quiero advertir que vivir de esa manera, cuando estás habituado al pecado, no es sencillo. Cuando vas en la calle, hombre, o mujeres también, y ves a alguien seductor, con una apariencia seductora, el pecado dentro de ti te incita a mirar, a escanear a esa persona, a imaginarte no sé qué tantas cosas. Eso es lo que el pecado te incita a hacer. Pero entonces dices, estoy muerto al pecado, vivo para Dios. Escojo la fidelidad, escojo la pureza, escojo la santidad, escojo obedecerte, Espíritu Santo. Porque la energía que gastas en decir, no quiero ver, no quiero voltear para allá, no quiero mirarla porque no quiero pecar, esa es una energía inútil. Es simplemente decir no, decir Señor, escojo la justicia, escojo presentarte mis ojos para mirar tus maravillas, la gloria de Cristo, escojo la obediencia y escojo ser fiel a mi esposa, a mi esposo, escojo honrarlo aún en mis pensamientos. Eso es presentar tus miembros al servicio de la justicia. Eso es presentarte a Dios como vivo de entre los muertos. Así que acuérdate, cuando una circunstancia, una situación dentro de ti te esté incitando a hacer la maldad, es el pecado que está en ti. Pero ya no reina, ahora reina la gracia, y la reina te faculta para decir no y para que escojas a Dios. Amén. A veces vas a equivocarte. Hace tiempo estaba bien enojado dentro de mi corazón, hace muchos años. Yo era pastor. Pero esas veces que le entregas tus emociones al pecado y estás profundamente enojado dentro de ti, no lo expresas con palabras, pero tienes una furia aquí. Estaba bien enojado, estaba haciendo un trabajo. Y no quiero psicologizar esto de ninguna manera, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso. Estaba tan enojado y el trabajo que estaba haciendo me estaba saliendo terroríficamente mal. Más enojado, ¿por qué no me sale esto? Si yo sé hacerlo. Hasta que el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Estás mal en esto. Como el ingeniero, estás equivocado en tu actitud. Necesitas arrepentirte. Y él puso el dedo en la llaga. Dejé lo que estaba haciendo, me arrodillé ahí, le pedí perdón al Señor, renuncié. Vi mi enojo no como justificado, sino como la maldad que Dios me estaba señalando que era. Me arrepentí. Dios me concedió cambiar mi actitud. Me dispuse a trabajar y wow, todo salió bien.
Muchos de ustedes están fracasando porque su arrepentimiento no es genuino. Muchos de ustedes no ven la bendición del Señor porque su arrepentimiento no es genuino. Esto lo leí en una porción de un libro que se llama Disciplina de la Iglesia, de Jonathan Leeman. Esto no lo inventé yo, son 12 señales de un verdadero arrepentimiento y conversión. Los voy a leer de corrido y no me voy a detener a analizar ninguno. Póngale toda la atención, porque usted va a descubrir si en verdad hay arrepentimiento y conversión genuino. Identificamos nuestro pecado como pecado y no excusamos, y aún más demostramos una aflicción por el pecado mismo, no solo una aflicción por haber sido atrapados o tener que hacer frente a las consecuencias del pecado. En realidad nos confesamos antes de ser atrapados o que las consecuencias circunstanciales de nuestro pecado nos alcancen. Si lo descubrimos, si lo sacamos a luz, lo confesamos inmediatamente o muy poco después. El verdadero arrepentimiento es típicamente acompañado de transparencia. Tenemos una voluntad y deseo de reconciliarnos. Hacemos todo lo posible para hacer las cosas bien y para demostrar que hemos cambiado. Somos pacientes con los que hemos herido, pasando tanto tiempo como se requiere, escuchándoles sin estar a la defensiva. ¿Está todavía poniendo atención? Somos pacientes con los que hemos herido de tal manera que procesen su dolor y no presionarlos o responsabilizarnos por perdonarnos. Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados, incluso enfrentando consecuencias graves, incluyendo el someternos a la disciplina de la iglesia, tener que ir a la cárcel o tener un cónyuge que nos deje. Podemos lamentar las consecuencias de nuestro pecado, pero no nos violentamos o resentimos. Entendemos que a veces nuestro pecado causa un gran daño a los demás que no se sana a corto plazo o tal vez nunca de este lado de la gloria. Si nuestro pecado implica la adicción o un patrón de conducta, no ignoramos el buscar ayuda con un consejero o un sólido programa de rehabilitación. No resentimos la rendición de cuentas de gracia, reprensión pastoral o disciplina de la iglesia. Buscamos nuestro consuelo en la gracia de Dios en Jesucristo, no simplemente en ser libre de las consecuencias de nuestro pecado, que muchas veces es lo único que buscamos. Somos humildes y dóciles. ¿Hay arrepentimiento en usted? ¿Hay conversión? Esta es la última porción que voy a leer de la Escritura, para que vean lo serio que es tomar en cuenta estas palabras. Dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado, algunas personas llegaron con Jesús. Le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Mezcló la sangre de los galileos con los sacrificios de ellos, a saber, sangre de cerdo con sangre humana para adorar a sus dioses, los romanos, Pilato particularmente. Es algo horrible, ¿no? Quizás ellos esperaban que le dijera: de veras, qué malos son los romanos. Y Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. No les hizo una invitación amable a cambiar su manera de pensar. Les hizo una advertencia.
¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Jesús está señalando que algunas cosas vienen por un simple accidente, que no todos los accidentes son resultado del pecado, no todas las tragedias son resultado del pecado, pero ¿qué? Los pecados, y muchos de ellos atraen tragedias y dolor a nuestras vidas. Quiero que veas el contexto en el que está ocurriendo esto. Los israelitas están bajo el dominio de los romanos y ellos están esperando el Mesías que los libre de los romanos. Sufrieron de amnesia y no se dieron cuenta que los romanos están ahí conquistándolos, porque ellos ya se habían alejado de Dios desde hace mucho tiempo. Ellos solamente querían ser librados de las consecuencias. Querían que Jesús se enojara con Pilato y hiciera algo al respecto. Querían ser librados de el dominio político, económico que los romanos tenían sobre ellos. Pero Jesús les dice: si ustedes no se arrepienten, igualmente van a morir. Y no solamente físicamente, porque vez tras vez que los judíos israelitas cayeron bajo el dominio de una nación, fue como una disciplina por falta de arrepentimiento. Y Jesús está ahí con mucha gracia y con esa advertencia tan solemne, diciéndoles: el problema no es Pilato, el problema no son los romanos, el problema es que si ustedes no se arrepienten, van a morir también. Cambien su manera de pensar hacia Dios, hacia el pecado y hacia ustedes mismos. Vean las cosas como son, vean las cosas como Dios los ve, porque si no, van a perecer. Y sabemos, el pecado siempre acarrea muerte, siempre. ¿Qué es lo que has estado excusando últimamente? Porque hay una lista espantosa en la Biblia de cosas de las cuales los seres humanos, cristianos o no, deberíamos de arrepentirnos. Y simplemente las excusamos. Te tienes que arrepentir de inmoralidad sexual en alguna forma. Te tienes que arrepentir de lujuria, de lascivia. Te tienes que arrepentir de pensamientos de imaginación perversa que simplemente dices: pues es que es normal. No, no es normal. Te tienes que arrepentir quizás de ser contencioso. Es que todos los matrimonios se pelean. Ahí dice que los que practican las contiendas no pueden heredar el reino de los cielos. Así que si no te arrepientes, perecerás. Te tendrás que arrepentir de la ira. Es que todo el mundo nos hace enojar alguna vez. Te tienes que arrepentir de la ira, porque el que practica esas cosas, si no se arrepiente, perecerá. Te tienes que arrepentir de la envidia. Te tienes que arrepentir de los celos. Te tienes que arrepentir del chisme. Te tienes que arrepentir de la negligencia, de la pereza. Te tienes que arrepentir de la indolencia, de la irresponsabilidad. Te tienes que arrepentir de pecados como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como hermana. Te tienes que arrepentir de ello. Si van a venir tiempos de refrigerio, de la presencia de Dios, si los cielos se van a abrir de manera brutal y derramar Dios bendición, si va a ocurrir, entonces más vale que entiendas que Dios te llama a arrepentirte. Me llama a arrepentirme, a cambiar mi manera de pensar de lo que trato tan tiernamente que Dios aborrece como algo abominable. Sí, quizás la pereza no es como el crimen, pero igual Dios condena la pereza. Quizás la mentira no es tan aborrecible como la infidelidad, adulterio, lo que homosexualidad, pero igual ambos van al lago de fuego si no se arrepienten.
Jesús vino como la luz del mundo. Escuche bien, esto es bien importante. La luz resplandeció en las tinieblas. Ya les dije lo que representa la luz en esta hora. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que practica estas obras de la carne no pueden heredar el reino de los cielos. Y aquí el Espíritu Santo está llamándonos a evaluar nuestro corazón, a ver qué tan suaves somos y amigables con el pecado, o qué tanto le aborrecemos al pecado y a los pecados que hay en nosotros. Aquí viene la luz y está prendiendo en tu corazón para que te des cuenta que es lo que Dios te llama a arrepentir y el peligro de estar sentado en la autocomplacencia. ¿Ves lo que dice en Hebreos? Hablando de aquellos que están sentados en una iglesia, dice, fueron iluminados y disfrutaron de los poderes del mundo venidero. ¿Qué quiere decir? Que la luz se prendió y que vieron inclusive milagros, sanidades, pero nunca nacieron de nuevo, nunca pusieron su fe única y exclusivamente en la persona de Jesús. Y vivieron engañados creyendo que eran algo que no eran, porque en su corazón aborrecían cuando eran reprendidos. En su corazón aborrecían cuando la verdad se les decía, no importara cómo se les dijera. Fueron iluminados y gustaron de los poderes del mundo venidero. Vieron milagros, vieron el derramamiento de la unción del Espíritu Santo, pero nunca miraron a Jesús como digno de entregarle toda su vida. Siguieron viviendo para sí, prefirieron las tinieblas más que la luz. ¿De qué te tienes que arrepentir y convertir? ¿Qué es en lo que le has entregado al pecado tus miembros? ¿Qué es lo que el pecado ha distorsionado y estás plácidamente? Algún día Dios va a hacer algo en esta área. Hoy la quiere hacer porque hoy es el día de salvación. Pero te voy a decir por último, hoy arrepiéntete, y si no te arrepientes perecerás. Cuando Jesús dice estas dos veces a esta gente, ustedes también, si no se arrepienten, gramaticalmente le está diciendo, tiene que ser un arrepentimiento total, radical, de una vez y para siempre. Y en la segunda vez dice, tiene que ser un arrepentimiento que se muestre a lo largo de sus vidas. Es el sentido. Dar un giro total cuando eres confrontado. Entonces permanecer en un continuo arrepentimiento. Y eso solamente te lo puede conceder el Espíritu Santo. Solamente Él nos lo puede conceder. Arrepiéntete o perecerás. Son palabras de Jesús, sí, sumamente fuertes. Cambia tu manera de pensar acerca de esos pecados. Cambia tu manera de pensar acerca de Dios, como que te aplaudiese o sintiese lástima por ti. Cambia tu manera de pensar acerca de ti mismo, como que eres algo que probablemente no seas. Y sé que esto no es necesariamente para todos, pero para algunos sí. Para algunos debe servir como una advertencia de tomar en serio estas palabras. Para otros es de un carácter urgente. Que te arrepientas, que dejes de confiar en tus propias obras, en tu propia opinión de tu justicia, de tu rectitud, y mires a Jesús como la única esperanza de salvación. Él fue a la cruz porque te amó. Él murió y llevó tus pecados y recibió el juicio de Dios en tu lugar para que tú mires el gran y poderoso amor de Dios por ti, y entonces lo mires a Él como digno de que abandones tu estilo de vida pecaminoso y pongas tu confianza única y exclusivamente en Él, en aquel que murió por ti, resucitó por ti, y te entregues a Él de manera definitiva y empieces el proceso que Dios quiere en tu vida. No te enojes con esto. No te va a salvar sentarte cada semana en la iglesia, excepto que pongas tu confianza en Jesús como el Señor de tu vida, como el único Salvador, como tu única esperanza, y dejes de ver a otros salvadores a tu alrededor. Solamente Jesús, el que te amó y con su sangre derramada te ofrece limpiarte de todos tus pecados,
porque te amó. Ve eso, no es jabón, no es lejía, es la sangre del Hijo de Dios que se ofreció para la limpieza de tu conciencia, para la limpieza de tu alma, para redimirte, para liberarte de la esclavitud del pecado. Nadie más recibirá esta gloria excepto Jesucristo. Él dio su vida, el Hijo eterno de Dios lo dio todo por amarte a ti. Él dejó su gloria para ir a esta cruz vergonzosa. Él dejó su gloria y murió humillado, avergonzado, desnudo, despedazado en su alma, en su cuerpo, convertido en un pedazo de carne molido en la cruz, y resucitó triunfante, demostrándote que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Él es quien dice que Él es. Él te está llamando a que te vuelvas de todo corazón a Él de una vez y para siempre, entregado totalmente a Él de una vez y para siempre, y que verdaderamente estés dispuesto a correr las consecuencias de tu entrega a Él. Porque si padeces por hacer la voluntad de Dios, está bien, es bueno, pero si padeces por vivir en pecado, es tu única y exclusiva responsabilidad. Si sufres por seguir a Cristo, está bien, gloria sea a Él. Pero si sufres por quedarte amando más las tinieblas que la luz, es tu responsabilidad. Quiero llamarles a ustedes que nunca han entregado verdaderamente su vida a Jesús. Él les amó en la cruz. Él les está llamando: vengan a mí, ustedes que están cansados y cargados. Vengan ustedes que están agobiados por sus culpas. Vengan a mí, yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Jesús les está llamando a ustedes que no han rendido su vida, que solamente han cambiado de una religión de rituales a otra religión, donde aplaudes y cantas pero no te rindes verdaderamente. Jesús te llama a una rendición a la autoridad de Jesucristo. Ven a la luz para que tus obras sean examinadas, y si tus pecados fueran rojos como la grana, entonces serán emblanquecidos como la blanca lana, como la nieve. Pero si no quieres venir a Jesús, Jesús lo advirtió: el que no cree ya ha sido condenado, porque se rehusó a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Dios llamando a tu corazón que te vuelvas a Él. Está la luz encendiéndose en tu corazón para que reconozcas cuán lejos estás de tener una relación real con Él, pero que ahora se abre la oportunidad de que te entregues en verdad a Él, y que seas uno que recibe la gracia, que recibe el amor de Dios, y que ama la verdad en lo que tú y yo debemos de andar. No el engaño, no la mentira. Es Jesús quien está llamándote. Es Jesús quien está llamándote ahí en tu corazón. Ahí te está llamando a un ejercicio de la voluntad, decir de Dios: yo no puedo cambiar, sálvame. Ten misericordia de mí, sálvame, por favor, sálvame, porque reconozco que soy un pecador apartado de ti. Estoy viviendo una vida a mi gusto. Necesito que me salves, necesito que me libres, y Jesús lo va a hacer si tú clamas a Él.